Buenos días, jóvenes. ¿Están viendo bien lo que está en la pantalla? Hola, ¿ven bien lo que está en la pantalla? Sí, se ve. ¿Me Sí, se ve. escuchan bien también? Y me imagino. Ok, vamos a empezar nuestra primera clase por si acaso, el siguiente sábado, examen de cortocircuitos y de transformadores de corriente a las 9:30 de la mañana. A ver, empezamos un poco con definiendo de qué se trata las protecciones de los sistemas de potencia. Primero, entender de que el propósito de un sistema eléctrico de potencia, lógicamente, es generar energía y potencia y proporcionar la misma a los usuarios finales, a los consumidores. Lógicamente, el sistema de potencia hay que diseñarlo de tal forma de entregar esa energía en condiciones confiables, con la menor cantidad de fallas y en las mejores condiciones económicas. ¿Por qué? Porque los cortes frecuentes o los cortes prolongados resultan en interrupciones severas de la rutina normal de las sociedades modernas. Por lo tanto, estas nuestras sociedades modernas lo que nos están demandando es que se incremente la confiabilidad y la seguridad en el suministro. Es decir, de que tengamos la menor cantidad de fallas de suministro. Lamentablemente, los requerimientos de confiabilidad y los requerimientos de economía son completamente opuestos. Mientras más confiable un sistema, el sistema va a ser más caro. Por otro lado, también el sistema de potencia debe operar de una forma segura todo el tiempo, o la mayor cantidad del tiempo. Y una cosa que siempre tenemos que tener en mente es que las fallas siempre van a existir, siempre van a ocurrir. Es decir, no van a dejar de ocurrir. Y lógicamente cada vez que se presenta una falla en el sistema eléctrico, hay riesgos a la vida de las personas o a la propiedad de las personas. Cada vez vemos con mayor frecuencia los incendios aquí en la ciudad que se originan en un cortocircuito por alguna instalación deficiente. ¿Y por qué hay riesgos a la propiedad o hay riesgos de perder la vida con las condiciones de falla? Porque toda condición de falla desemboca en un cortocircuito y el cortocircuito genera un arco y este arco transporta grandes corrientes. Por lo tanto, su poder destructivo es muy grande, como podemos ver aquí en las fotos. Este es un cortocircuito en una línea de transmisión donde se ve que uno de los equipos que está asociado a la línea está completamente destrozado o se está destrozando. Y por otro lado, aquí vemos un transformador o lo que queda de él, la bobina completamente destrozada después de haber sufrido un cortocircuito. Inge, parece congelada su imagen. Vemos la diapositiva del título. La primera, Sí,
Ahí se mueve, se cambia, que se ven los cambios. Sí, ahora sí se ve. Qué raro. Entonces, como le decía, el poder destructivo de un arco es completamente severo. Ahí vemos una falla monofásica tierra, donde el equipo que está asociado con el cortocircuito en una línea de transmisión está completamente destrozado. Y aquí vemos en la bobina hay un transformador, o lo que queda de la bobina, después de haber sufrido un cortocircuito, donde se ve la bobina completamente deshecha. Y estas grandes corrientes de falla que van a circular por el sistema de potencia pueden causar daño a las centrales. Y aquí hablamos de las centrales de generación porque son los elementos más caros del sistema de potencia. Si estas fallas continúan por más de unos cuantos segundos. Entonces, para evitar eso, lo que hay que adecuar es el diseño o la provisión de un sistema de protección lo más adecuado posible. ¿Y cuál es la función del sistema de protección? El sistema de protección es detectar que está ocurriendo una falla en el sistema, no es prevenir, sino es una vez que se está sucediendo el hecho, es detectarla lo más pronto posible, y una vez que se la ha detectado, desconectar los circuitos o los elementos del sistema de potencia para eliminar el cortocircuito como primera medida, y segundo, evitar de que estos se dañen más de lo dañados que ya podrían estar. Una de las formas más representativas de mostrar un sistema de potencia es a través de un diagrama unifilar, que ustedes ya lo conocen, donde tenemos la representación de las subestaciones o de las barras de las subestaciones, la representación de los generadores, la representación de los transformadores y la representación de las líneas de transmisión que se conectan entre una y otra zona del sistema de potencia. ¿Por qué normalmente usamos la representación unifilar en un diagrama unifilar? Porque siempre se considera que el sistema de potencia es un sistema equilibrado. Y por lo tanto es suficiente con representarlo con una sola fase. ¿De qué se trata el equipamiento de protección? Y aquí veamos algunos conceptos interesantes. Primero, ¿qué es el sistema de protección? Es el arreglo completo de equipos de protección y otros equipos requeridos para alcanzar una función específica basada en un principio de protección. Es de acuerdo a la definición de la IS 60255. Entonces, un sistema de protección son todo el equipamiento requerido para un sistema de protección. Los equipos de protección son aquellos equipos que son, sobre todo, relés, fusibles, que son en general, y hay otros que son reconectadores que se usan en distribución. Pero nosotros fundamentalmente, hablando de sistemas de potencia, solamente vamos a hablar de relés, porque en sistemas de potencia, sea en alta tensión o en extra alta tensión, solamente se usan relés, no se usan fusibles, que son más apropiados para las redes de distribución, reconectadores también en redes de distribución. Entonces, en los equipos de protección, cuando hablemos de equipos de protección, estamos hablando básicamente de relés de protección, y no están incluidos en esta definición de los equipos de protección lo que son los transformadores de corriente, ni los interruptores, ni los contactores.
que son equipos asociados a todo lo que estamos llamando lo que es el sistema de protección. Y el esquema de protección es una colección de equipos de protección proveyendo una función definida, incluyendo todos los equipos requeridos para hacer que el esquema trabaje. Por ejemplo, relés, CTs, interruptores, baterías, etcétera, etcétera. Todo el equipamiento requerido para diseñar un sistema de protección. Inge, otra vez parece que se bloqueó su pantalla. Creo que es porque le puso pantalla completa. No, más bien, no estoy con pantalla completa, estoy con... Ahora sí se desbloqueó. Sí, pero voy a cambiar porque... Voy a poner pantalla completa nomás, porque puse pestaña. ¿Dónde está aquí? Ahora, como ven, Ahí se ve bien. los relés, que son los elementos más importantes de nuestro estudio, se clasifican en general por el tipo de tecnología usado, que son los relés electromecánicos, que son los relés con los que nació la industria eléctrica hace más de 100 y tantos años, y que han permanecido por más de 100 años en la industria eléctrica. Y todavía existen relés electromecánicos funcionando en diferentes partes de los sistemas de potencia en todo el mundo, incluyendo a Bolivia también. Equipos que son muy confiables, son muy precisos, y por eso han permanecido en el mercado durante tanto tiempo. Luego aparecieron alrededor de los años 60, 70 los relés estáticos, 60, 70, en los años 80, que nunca han podido igualar en confiabilidad a los relés electromecánicos, y con la aparición de los componentes en estado sólido, finalmente han aparecido en los años 80 a los años 90 los relés digitales y numéricos, que hoy en día básicamente tienen la misma confiabilidad que los relés electromecánicos y lógicamente pueden realizar mayores funciones adicionales a las de su función propia de protección. Pueden medir corriente, pueden medir voltajes, pueden registrar eventos, pueden mandar señales, etcétera, etcétera, aprovechando todos los microprocesadores que tienen gran capacidad. Y en costos, también han logrado tener costos muy buenos, mucho más baratos que los relés electromecánicos. Cuando diseñamos un sistema de protección, lo que normalmente hacemos en un sistema de potencia es ir diseñándolas por zonas. Y esto hace, estas zonas son las que van a ser desconectadas cuando se suceda algún evento. Por ejemplo, la zona 1 es la protección básicamente del generador, en este caso, que todos los equipos que estén protegiendo al generador, que son bastantes, van a accionar sobre ese interruptor y van a abrir cuando hay algún evento en el generador. La zona 2, básicamente estamos protegiendo la barra en media tensión del generador,
que también van a tener sus protecciones apropiadas para la protección de barra, y que cualquiera de esos relés van a interactuar abriendo los interruptores de ambos extremos de la barra para aislar la barra en caso de falla. Luego tenemos la zona 3, que básicamente va a ser la protección del transformador, que también va a tener sus protecciones adecuadas y que nos van a abrir tanto los interruptores del lado de baja tensión como los interruptores de alta tensión cuando haya falla en el transformador. Luego en la zona 4 tenemos la protección de la subestación o las barras de alta tensión, que también van a tener sus relés apropiados, que nos van a dar las órdenes de apertura al interruptor general de la subestación y a cada uno de los interruptores de la salida para aislar completamente la barra. Y luego cada una de las zonas de las líneas de la protección específica de la línea de transmisión que salen de las subestaciones. Ahora, algo que es importante, que las protecciones de una u otra zona en algún punto se van a sobreponer. Y eso en definitivamente es bueno, en general es bueno, porque permite la protección del 100% del sistema de potencia, pero también nos permite que si algunas zonas grises en cuanto a la operación. Por ejemplo, si esta zona azul es la zona que nos protege al generador, y esta zona que está, el rectángulo verde, es la zona que nos protege al transformador. Entonces, debido a la posición del interruptor, aquí en el lado del generador, toda esta parte va a haber una superposición. De tal forma que si tenemos justo una falla en esta zona, tanto la protección del transformador como la protección del generador van a operar al mismo tiempo. Lo que va a generar que el ingeniero de protecciones tenga que analizar qué es lo que ha pasado, porque a primera vista es una falla tanto en el transformador como en el generador, pero probablemente luego de una revisión más exhaustiva va a determinar de que la falla ha sido justo en esta partecita, por lo tanto habrá que ir a revisar qué es lo que ha pasado en ese punto. Y así sucede en todas las partes donde se superponen las protecciones, que van a operar tanto una protección como otra protección. Pero eso permite de que el 100% de la protección esté cubierta. ¿Y cómo se hace la superposición? En función de la posición de los CTs. Miren, por ejemplo, si esta es la barra, entonces la protección de mi barra va a ser realizada con este CT que está mirando hacia la barra, como indica esta figura. Y si este es un alimentador, esta es una línea de transmisión, entonces este otro CT nos va a proteger al alimentador. Entonces, toda esta zona de aquí está superpuesta, porque cualquier falla que se suceda en ese punto, entonces si yo tengo una falla aquí, justo en ese punto, entonces esta es la protección de la barra, va a ver la falla porque está mirando hacia allá, y también la protección del alimentador
va a haber esta falla. Por lo tanto, ambas protecciones van a operar para detectar esa falla. Y entonces, en realidad, la falla no ha sido en la barra, sino ha sido en esta parte. Y entonces aquí es importante ir definiendo algunos términos que son muy importantes cuando nosotros estamos diseñando un esquema de protecciones. El primero y el más importante en un sistema de protecciones es que el sistema de protecciones debe ser confiable. ¿Y de qué depende que un sistema de protección sea confiable? Primero, depende de que el diseño sea adecuadamente realizado. Por lo tanto, es de primordial importancia. ¿Y qué se entiende? Que el diseño de este esquema de protecciones esté óptimamente realizado. Indica que el sistema debe operar bajo todas las condiciones requeridas y no operar cuando no se lo requiera. Entonces, significa que si está bien diseñado nuestro esquema de protecciones, cuando hay una falla en su zona de protección, debe operar sí o sí. Y si la falla no es en su zona de protección, el relé, el sistema, no debe operar. Y eso es lo que se entiende la confiabilidad, de que el esquema de protecciones opere solamente cuando tenga que operar. El segundo aspecto que hace a la confiabilidad del esquema de protecciones es los ajustes de los relés de protecciones, o sea, los settings de los relés de protección. Y lógicamente estos deben ser lo más correctos posibles, o sea, lo mejor calculados posibles. Y para esto, para calcular los ajustes, se deben considerar todos los parámetros primarios del sistema, o sea, todos los parámetros de los datos de alta tensión, de media tensión, donde se va a instalar el esquema de protecciones. Y, lógicamente, conocer las corrientes de falla, o sea, las corrientes de cortocircuito, las corrientes de carga, las corrientes normales que van a ir fluyendo por esos transformadores, generadores, líneas, etcétera, etcétera. Y también saber de cómo es su comportamiento dinámico del esquema del sistema de potencia. Lógicamente, todo esto entendiendo de que los sistemas de potencia no son estáticos, sino que cambian a medida que transcurre el tiempo. Es decir, en general, los sistemas siempre están creciendo. Muy raros son los sistemas que decrecen porque hay abandono de poblaciones, etcétera, etcétera. Pero en general, los sistemas eléctricos crecen. Y al crecer, significa que hay cambios en las condiciones de la carga, hay cambios en la ubicación y en el tipo y en la cantidad de los generadores, hay más líneas o hay que construirse más líneas. Y eso va a influir en que las corrientes de cortocircuito, las corrientes de falla también vayan variando, se vayan incrementando a medida que el sistema va creciendo. Y esto hace de que los valores de ajuste de los relés deben verificarse en intervalos razonables. Es decir, una vez que nosotros hemos ajustado la protección para ciertas condiciones del sistema, cada cierto tiempo, cada año o cada 2 años, hay que verificar de que esos ajustes no han sufrido cambios, o si han sufrido cambios, hay que cambiar los ajustes en los relés de protecciones para poder mantener la confiabilidad del sistema. Por otro lado, también las instalaciones de los sistemas de protecciones deben ser las apropiadas, lo que los gringos llaman state of the art.
quiere decir que se debe, sobre todo en lo que es esquema de protecciones, no se debe escatimar esfuerzos en tener lo que es la última tecnología, pero no solamente la última tecnología, sino tener los equipos más confiables del mercado. Es decir, comprar los equipos que tienen amplio reconocimiento en los sistemas eléctricos en el mundo. Esto hace de que si yo encuentro un relé que me cuesta $5,000 de marca conocida, de un historial reconocido en el campo de las protecciones, y encuentro un otro relé en China, por ejemplo, que me cuesta $500, entonces probablemente para ahorrar plata podría comprar el de 500, pero no garantizo de que ese equipo me va a operar en forma confiable. Ni tampoco los fabricantes me van a poder garantizar la confiabilidad de ese su equipo. Luego, para poder mantener la confiabilidad también, lo que se tiene que continuar es que se deben realizar las pruebas apropiadas al momento de colocar en servicio el sistema eléctrico o el sistema de potencia. Y esto hace que tenemos que hacer pruebas en el sitio para garantizar la correcta operación de los sistemas de protección. Es decir, aquí hay que verificar ajustes, que realmente el relé esté ajustado en el valor al cual ha sido calculado a través de inyecciones con equipos especiales para verificar la operación de los relés, verificar sus disparos, que efectivamente estén bien cableados, verificar su alimentación de corriente continua, que esté llegando, etcétera, etcétera, verificar todos los relés auxiliares que están conectados en el sistema de control para que la operación de todo el sistema de protecciones sea la adecuada. Esto hace que las pruebas deben probar que la instalación esté correctamente realizada. Es decir, que todos los cables estén conectados, que no hayan cables que estén sueltos, que las señales estén llegando donde tengan que llegar y que los ajustes de los relés sean los que se han calculado, y que si se encuentra algún equipo que no funcione en forma apropiada, hay que cambiarlo antes de su puesta en servicio. Y para ir manteniendo la confiabilidad a lo largo del tiempo, todos sabemos que a medida que va pasando el tiempo, los equipos se van deteriorando, van fallando. Y para colmo, hay relés de protecciones que probablemente nunca operen en toda su historial desde que han sido instalados hasta que la instalación deja de existir. O que el tiempo entre operaciones de los relés puede ser de años, es decir, operó una vez y después de 5 años recién volvió a operar. Entonces, como no tenemos constancia de que todos los equipos estén operando, porque no todas las protecciones, no todas las fallas van a ser vistas por todos los relés, esto hace de que los relés deben verificarse, todos los relés, los que operan y los que no operan regularmente, deben verificarse periódicamente para chequear que estén funcionando en forma apropiada, o sea, que no estén quemados, que sigan manteniendo su ajuste y que responden a los tiempos en los cuales ellos han sido programados. Esto con los relés electromecánicos era una actividad que se hacía año tras año. Es decir, el ingeniero de protecciones se las pasaba viajando por todas las subestaciones en este caso, por todas las subestaciones del país, verificando relé por relé. Ese era uno de mis trabajos, por ejemplo, en los años 80, 90, cuando yo trabajaba como ingeniero de protecciones, y me pasaba el 75% del año viajando por todo el país. Y el resto, el 25%, estaba en mi casa o en la central de
de la India en ese momento en Cochabamba. Y el resto del tiempo me la pasaba viajando, verificando los relés, ajustándolos y en caso de encontrar malos, cambiando y luego el tiempo que estaba en la ciudad, comprando nuevos equipos para reemplazar los equipos que se iban dañando. Porque lógicamente el relé electromecánico, como es un equipo mecánico, que tiene partes que son móviles, que se mueven y tiene contactos que se accionan a través del movimiento de ciertas partes, entonces lógicamente tienen más probabilidades de fallar y requieren una verificación constante. Sin embargo, hoy en día los relés modernos, tanto los relés digitales y numéricos, como no tienen partes móviles y todo está hecho en función de programación, en función de microprocesadores, su probabilidad de falla es bastante baja. O va a funcionar o no va a funcionar. Y lógicamente, al igual que cualquier computadora, tiene sus funciones de autoverificación y autodiagnóstico que te van a decir, a ver, aquí tengo este problemita y es cada vez que se hacen su autochequeo y su autodiagnóstico, entonces si encuentran algo malo, se puede mandar una alarma al centro de control para decir que hay una alarma en ese relé para que la gente vaya a visitar. Sin embargo, pese a todo ello, igual se sigue haciendo visitas para verificar, como no todos los relés operan, para verificar de que, pero esto ya lo hacen mucho más espaciado, lo hacen cada 2, cada 3 años, un paseo por todas las subestaciones, para verificar que las instalaciones y los equipos asociados a los relés estén operando adecuadamente. ¿Cómo se evalúa el comportamiento, la confiabilidad del sistema de protecciones? A través de la estadística, ¿no? Nosotros vamos a registrar cada operación del relé de protecciones y vamos a ir viendo si operaron respondiendo a una condición de falla o operaron por alguna mala condición. Muchos relés son llamados a operar cuando hay falla en el sistema y todos deben comportarse correctamente para un despeje adecuado de la falla. Y esto nos va a dar el reporte estadístico si ha habido algún relé que ha operado en forma descoordinada o ha operado cuando no debía operar. Y una vez que nosotros hacemos una revisión de la estadística y encontramos que el nivel de confiabilidad de cierto relé o de cierto equipo no es aceptable, entonces debemos mejorar la confiabilidad a través de la redundancia de los equipos. Y esto es duplicar el equipo. Cuando duplicamos equipos, estamos hablando ya de protecciones principales y de protecciones secundarias. Cuando hablamos de estas dos tipos de protecciones, la señal de disparo, dada tanto por la protección principal como por la protección secundaria, puede ser que todos los sistemas de protección deben operar para que ocurra una señal de disparo, arreglo 2 de 2, entonces tengo mi protección principal y mi protección secundaria. Los dos deben operar para que haya señal de disparo. Esta condición preserva en contra de un falso disparo debido a una mala operación del sistema de protección. Entonces, si solamente operaría mi protección principal y el secundario no operaría, entonces no hay disparo, porque dice, probablemente este está operando erróneamente. Y la otra lógica de disparo es que solamente un sistema de protección necesita operar para ocasionar un disparo. Arreglo 1 de 2. Entonces yo tengo mi protección principal y mi protección secundaria. Si solamente opera mi protección secundaria y mi protección principal no opera, yo tengo igual disparo. Y este esquema
Dice, preserve en contra de la falla de uno de los esquemas de protección para operar ante una falla en el sistema. Aquí lo que se presupone es que esta protección probablemente esté en falla, por eso no ha operado. Pero con solo uno, yo preveo de que el sistema deje de estar en falla. El segundo aspecto importantísimo en el diseño de un sistema de protecciones es que el esquema de protecciones debe ser selectivo. ¿Qué se entiende por la selectividad? Que ante una falla, la operación del esquema de protección debe abrir solamente aquellos interruptores cuya operación sea requerida para aislar la falla. Es decir, si yo tengo una línea de transmisión, por ejemplo, con sus protecciones adecuadas, aquí protección 1, su protección adecuada, en el otro extremo, y aquí tengo, por ejemplo, aquí tengo el transformador. Entonces, si yo tengo una falla, que se entiende por selectividad, si yo tengo una falla aquí en mi línea de transmisión, los relés que deben operar es este relé y este relé, y me deben abrir este interruptor y este interruptor para aislar la falla. Si sucede eso, mi esquema de protecciones es selectivo. Si, por ejemplo, yo tengo aquí mi protección de transformador que ve esta falla y también me abre este interruptor, entonces aquí mi sistema no es selectivo porque este no debía operar porque la falla es en la línea. Entonces, ¿cómo yo consigo la selectividad? Primero, en función de que debo coordinar mi esquema de protecciones y decir, si tengo una falla en la línea, primero me va a operar este. Y en segundo lugar, me va a operar este otro en caso de que este no opere por alguna causa. Supongamos que esté mal este relé, que no falle o que esté fallado y por lo tanto cuando haya la falla, este ni se entere. Pero como el sistema no puede estar en falla, entonces este va a actuar como respaldo, esta protección va a actuar como respaldo de esta protección 1 y va a abrir X cantidad de tiempo después. Y eso se llama coordinación. Coordinación de las protecciones. Los sistemas de protección en zonas sucesivas se ajustan para operar en tiempos que deben ser coordinados. Aquellos que son relevantes a la zona en falla completarán la función de disparo, los otros tendrán operaciones incompletas y se resetearán. Y si tengo una forma de conseguir la selectividad, como dijimos, es la coordinación de tiempo, y la otra es a través de relés de protección que se conocen como sistemas únicos, y estos son conocidos como relés de protección diferencial, que no necesitan coordinarse con nadie. Son equipos que van a operar solamente, supongo que aquí tengo un transformador, que está protegido por esta protección única, aquí este otro por una protección única, que se llama relé diferencial. Significa que esta protección solamente va a haber fallas en este tramo. Fallas que sucedan aquí afuera, esta protección ni se entera. Por lo tanto, como no se van a enterar lo que sucede afuera, entonces no necesitan coordinarse.
La tercera característica que debe tener un sistema de protecciones es que el sistema sea estable. Y la estabilidad de un sistema de protección es aquella habilidad del sistema de protección para no ser afectados por las condiciones externas a la zona protegida. Y justamente esta condición están asociadas muy directamente con los relés únicos, como dijimos el ejemplo aquí. Si yo tengo una protección, que vamos a ver más adelante, la protección diferencial, el transformador, esta protección debe ser estable, porque si yo tengo una falla aquí, que está, como ya dijimos, esta protección diferencial solamente va a operar para fallas en esa parte. Lo que sucede aquí afuera, el relé no se debe enterar. Entonces, debe tener algunas características, este relé diferencial, que eviten de que una falla muy próxima le haga operar. Y eso le va a dar la estabilidad necesaria a esa protección. Y por otro lado, la última característica que debe tener un esquema de protecciones bien diseñado es que debe operar lo más rápido que sea posible. Debe operar muy rápidamente. ¿Por qué tiene que actuar rápidamente? Porque la corriente se incrementa, el ángulo de fase entre los voltajes de las diferentes bases del sistema también se incrementa y la probabilidad de que se pierda sincronismo cuando el sistema esté en falla es alta. Si el sistema pierde sincronismo, es el colapso total del sistema. Por otro lado, ¿por qué queremos que también el esquema de protección se opere lo más rápidamente posible? Porque una operación rápida va a minimizar los daños a los equipos. Si yo tengo un cortocircuito en mi generador y me opera la protección adecuada y me abre, ya la falla ya existe en el generador. Es decir, hay un cortocircuito por alguna causa, falla de aislamiento, lo que sea. Mientras más tiempo dure este cortocircuito, que son corrientes muy grandes, el daño en el generador va a ser mayor. Pero si yo lo abro muy rápidamente, entonces el daño que tiene el generador va a ser menor, por lo tanto su reparación va a ser más rápida y va a ser menos cara. Las plantas de generación y los sistemas de extra alta tensión requieren sistemas de protección de la más alta velocidad y confiabilidad disponibles en el mercado. Por lo que los sistemas únicos son la práctica normal tanto para proteger generadores como para los sistemas de extra alta tensión. La otra característica, y sí, esta es la última, de que debe tener un esquema de protecciones, es que el esquema de protecciones debe ser lo más sensible posible. Y esto se refiere específicamente a que el ajuste en el esquema en el relé debe ser lo más pequeñito posible. O sea, que el ajuste en corriente sea el más bajo, el voltaje sea más bajo, la potencia sea más bajo, de tal forma de que apenas esté sucediendo el evento, la falla, el relé lo detecte y opere lo más rápidamente posible. Entonces,
lo que podemos concluir es que los relés o los esquemas de protección se dicen que son sensibles si sus parámetros, sus ajustes de operación primarios son bajos. Hemos dicho de que para incrementar la confiabilidad del esquema de protecciones, podemos usar la protección primaria y la protección de respaldo. Un sistema de protección primaria debe operar cada vez que uno de sus elementos detecte una falla. Es posible que para un elemento del sistema de potencia se tengan varios dispositivos de protección primaria, pueden operar todos para una misma falla. Se mejora la confiabilidad de un sistema de potencia al usar más de un sistema de protección primaria principal operando en paralelo. Ante una falla, a la no disponibilidad de la protección primaria, otros mecanismos deben garantizar que la falla sea aislada. Este sistema secundario se lo conoce como esquema de protección de respaldo. La protección primaria y la protección de respaldo detectan la falla en forma simultánea, pero la operación de la protección de respaldo es retardada para que la protección primaria despeje la falla. La operación de la protección primaria será rápida y resultará en la cantidad mínima de potencia desconectada del sistema. Los sistemas de protección de respaldo deberán ser completamente separados de los sistemas de protección primaria. Los relés digitales y numéricos pueden incorporar funciones de protección de respaldo disponibles. Respaldo local. En paralelo con el sistema de protección principal, mismas funciones y características del sistema principal, protección principal 1 y protección principal 2. Si las dos son idénticas, mismo principio de operación, se tendrá baja confiabilidad y alta seguridad. Cuando las dos protecciones principales tienen diferentes principios de operación, se tendrá baja seguridad y alta confiabilidad. Y también respaldos remotos. Si el sistema de protección local no trabaja, se utiliza el sistema de protección de respaldo remoto. El respaldo remoto puede ser la segunda o tercera zona de un sistema de protección capaz de despejar la falla en una sección de la línea adyacente. Con el respaldo remoto, los tiempos de interrupción son largos, la selectividad no es satisfactoria. Todo esto lo que hemos dicho lo vamos a explicar. A ver, aquí vamos a lanzar esta pizarra. Ven esta pantalla, ¿no? Sí. Claro, vamos a usarla. Aquí voy a poner un sistema lineal, un alimentador radial.
Si yo tengo una falla aquí, mi corriente de falla va a circular por todo ese lado. Siempre la corriente de falla va de la fuente hasta el punto de falla. Entonces esta falla va a ser vista por esta protección. Esta protección también la va a ver y esta protección también la va a ver. O sea, las tres protecciones arrancan. Pero lógicamente, si aquí tengo clientes que están conectados a esas subestaciones, si mi protección es selectiva, esta es la protección que va a detectar, me va a dar la instrucción de apertura a este interruptor. Este interruptor abre. Y entonces al abrir, abre este interruptor y el circuito queda abierto. Por lo tanto, todo esta parte, toda esa línea y estos clientes quedan fuera del sistema. No tienen energía. Y entonces, con la operación selectiva, solamente se ha dejado sin energía a todos esos clientes. Entonces, esta es la protección principal para esta línea. Vamos a poner que esta es la línea 1, esta es la subestación 2, esta es la subestación 3. Esta es la protección principal para la línea 3, 4. Y como respaldo de esta protección va a ser este relé. Respaldo de la línea 3, 4. ¿En qué condición? Supongamos que este relé esté dañado. Entonces viene la falla y este relé, como tiene falla, no la detecta, pero hemos dicho que la detectan estas dos protecciones. Esta al detectar, lo que tiene que hacer es esperar un tiempo prudente que este opere, y si no opera, pasado ese tiempo prudente de espera, va a operar. Y al operar, le va a dar una orden de apertura a este interruptor y va a abrir en este punto. Este interruptor va a abrir. Al abrir, entonces abrimos aquí, la apertura del interruptor es como si se abriera la línea, entonces queda sin energía todo este sector. Entonces, por la falla de operación de esta protección, entonces se ha dejado sin energía a estos y a estos otros. Pero lógicamente, como el sistema no puede no puede permanecer en falla indefinidamente, entonces esta protección está funcionando como respaldo de esta, en caso de que esta falle. Y esta va a ser el respaldo de esta otra, en caso de que esta falle también. Entonces, esa es la protección principal y de respaldo. Por otro lado, para incrementar, quiero volar todito, voy a ver una función mejor para rodar aquí.
Tiene solución de los lados. No encuentro otra pero. Debe haber una mejor. La otra es, si yo tengo aquí tengo y esta es mi protección principal de esta mi línea. Entonces, la probabilidad de que falle este relé, si falla, va a tener que operar la protección de respaldo que está aguas abajo. Y eso me va a incrementar el tiempo de despeje de la falla. Entonces yo puedo poner aquí como dice, una protección principal 1 y aquí coloco una principal 2. Que los relés pueden ser idénticos, los mismos relés con los mismos ajustes, exactamente iguales, o puede ser un otro relé con otras características de medición, pero que van a responder ante las fallas de aquí en la línea al mismo tiempo. Entonces, lógicamente, con este esquema, he incrementado mi confiabilidad porque si falla esta protección, esta va a fallar. La probabilidad de que fallen dos equipos al mismo tiempo es sumamente baja. Pero si quiero mejorar aún más la confiabilidad de mi esquema de protecciones, lo que puedo hacer es no solamente mi relé puede fallar, sino que también puede fallar mi CT. Entonces yo conecto otro CT y conecto mi protección principal a 2 conectada a otro CT que es idéntico a este. Entonces, si falla mi CT, me quedo sin protecciones, pero sin la protección principal 1, pero sí este otro CT va a estar funcionando y no va a haber falla de mi protección principal 2. Entonces, ambas van a interactuar van a mandar su señal de disparo al interruptor. Como no puedo duplicar el interruptor, lo que sí voy a duplicar aquí es que esta protección primaria 1 vaya a la bobina de disparo del interruptor y la protección principal 2 que vaya a la bobina de disparo número 2. Entonces, este interruptor compraré con dos bobinas de disparo. Esta es la 1 y esta otra, la 2. En caso de que falle la 1, por la 2 va a salir el disparo. Entonces, duplico todo mi equipamiento para garantizar e incrementar la confiabilidad de mi esquema. Lógicamente, estos son esquemas caros, ¿no? En Bolivia existen estos esquemas en las líneas, en las partes más importantes del sistema, pero es una norma en los sistemas de extratensión de duplicar todo el equipamiento. Y entonces a eso nos referíamos cuando estamos hablando de hablábamos de ahí están viendo
esta pantalla que dice protección primaria y de respaldo. Sí, ingeniero, se ve. Ah, ya, ok. Los esquemas de contactos que se usan en las protecciones son este es un contacto son contactos normalmente abiertos. Estos son contactos que contactos normalmente sellados. Esto es normalmente abierto. Esto es normalmente cerrado. Y todos los otros tipos de relés que se van usando, estos contactos son contemporizados, que tienen su tiempo de operación retardado. ¿Cómo se indica la operación de los relés de protección? En los relés electromecánicos, caía una banderita en el relé. Una vez que el relé opera, caía una banderita. En el relé de color roja. Y entonces, para verificar qué protección había operado, el operador tenía que ir a mirar todos los relés y ver qué relé estaba con la banderita para ir a anotar y operar este relé, este otro relé, este relé, este relé, este. Lógicamente, hoy en día, con los relés numéricos y digitales, la banderita ha sido reemplazada por LEDs. Y no solamente por LEDs, sino que se envía una señal para indicar qué relé está operando. Está operando el relé de sobrecorriente, está operando el relé diferencial, el relé de distancia. Entonces envían su información al sistema de control y ya sabemos qué relés han operado. Ya no hay que ir a mirar uno por uno los relés, sino nos llega la información. Básicamente las protecciones que estamos viendo, que son las que nos van a ir detectando la operación, las fallas en los sistemas. Tenemos la protección direccional, la protección única, que lo vamos a ver también, y tenemos la protección escalonada, que son los relés de distancia, que nos van a ir escalonando las zonas de operación. ¿Ya ves? Y con esa pequeña introducción a los sistemas de protección, vamos a ver nuestro primer relé, nuestra primera protección del sistema de potencia con el relé de sobrecorriente. El relé sobrecorriente nos sirve tanto para proteger contra fallas de fase como fallas de fase a tierra. El relé de sobrecorriente, lógicamente, ha sido el primer relé que se ha diseñado en los sistemas eléctricos. Su uso es amplísimo. Se lo usa, es muy genérico, se lo usa tanto para proteger generadores, para proteger transformadores, para proteger líneas, para proteger bancos de capacitores. Se lo usa en todo el sistema eléctrico. Pero como dijimos, es el primer sistema de protección. No debe confundirse con la protección de sobrecarga, eso lo vamos a explicar luego. La protección de sobrecorriente está dirigida exclusivamente a despejar fallas, aunque con los ajustes generalmente se logra en alguna medida la protección contra sobrecarga. Entonces podemos usar relés sobrecorriente para que nos protejan contra sobrecargas. Es decir, yo tengo mi generador que es de 100 megavatios. Si mi generador está llevando 150 megavatios, entonces puedo usar un relé sobrecorriente para que me despeje en cierto tiempo
a esa sobrecarga que está llevando mi generador. La sobrecarga no es falla, ¿verdad? Es una condición operativa. Y también puedo usar mi protección de sobrecorriente para que me opere rápidamente ante fallas. Los relés de sobrecorriente necesitan ser coordinados entre punto y punto o entre zona y zona de protección. ¿Cuál es el procedimiento para coordinar adecuadamente la protección de sobrecorriente? Primero, disponer del diagrama unifilar, en el cual nos muestra el tipo y rango de los dispositivos de protección y sus transformadores de corriente asociados. Entonces, en el diagrama de protección tienen que estar los CTs, los PTs y los relés que están usados, que se están usando para la protección. Tenemos que tener los datos de impedancias, ya sea en ohmios o en datos por unidad, de todos los transformadores de potencia, de todos los generadores y de todas las líneas de transmisión. Entonces, necesitamos todos los datos eléctricos de los equipos. Además de conocer todos los datos eléctricos de los equipos, necesitamos conocer los máximos valores y los mínimos valores de las corrientes de cortocircuito, que se espera que fluyan a través de cada dispositivo de protección. También para ajustarlos necesitamos la máxima corriente de carga que va a ir circulando por cada equipo de protección, que se entiende debería avanzar esto, pero no importa. Como voy. Entonces, hay que ver una forma de lograr rápido esto. Debe ser eso. ¿De qué estábamos hablando? Ya me olvidé. Ya. Si yo tengo un relé de sobrecorriente, el relé 50, cuando ustedes vean en un diagrama unifilar el número 51, es un relé de sobrecorriente. Normalmente este es temporizado. Y cuando vean el relé 50, es un relé de sobrecorriente instantáneo. Así que apenas ve la corriente, ve la falla, da la orden de apertura. Entonces, nosotros necesitamos, para ajustar, primero, ¿cuál es la corriente de carga que fluye? Y sobre todo, la máxima corriente de carga que va a circular por este circuito. Para que nosotros podamos ajustar este relé de sobrecorriente. No se olviden que la corriente de carga es variable. Varía durante las 24 horas del día. Entre 0 y 24 horas, la corriente de carga puede ser
de esa forma o de cualquier forma. Entonces va a haber una corriente máxima. Va a haber una corriente máxima de carga en el año, entre 0 y 365 días. Y esta va a ir creciendo. En el año 1 va a ser esta, en el año 2 va a ser esta más grande, en el año 3 va a ser esta más grande y va a ir creciendo. Entonces, pero necesitamos saber cuál es el valor de la corriente de carga con el cual nosotros vamos a ir ajustando. Entonces, lógicamente necesitaremos para el año y para el siguiente año si varía, entonces tendremos que reajustar ese valor. Y aparte de conocer la corriente de carga que va a circular, también necesitamos saber las corrientes de cortocircuito en las barras aledañas. Necesitamos conocer las corrientes de cortocircuito máximas y las corrientes de cortocircuito mínimas para poder ajustar en forma adecuada nuestro esquema de protección. También necesitamos conocer las corrientes de arranques. ¿Con qué color está ahí? Las corrientes de arranques de los motores y la relación de arranque y bloqueo del rotor y estancamiento de los motores y de los generadores. Necesitamos conocer las corrientes de inrush, las corrientes de magnetización de los transformadores de potencia. Necesitamos conocer las curvas que muestran el decremento de la corriente de falla. Ustedes saben que la corriente de falla varía desde la corriente subtransitoria, la corriente, como hemos visto, la corriente subtransitoria, la corriente transitoria y la corriente de tiempo definido. Necesitamos conocer las curvas de rendimiento de los transformadores de corriente, los datos de esto. Y con esos datos vamos a calcular y vamos a ir coordinando nuestros relés de sobrecorriente. Y lo que nos interesa a nosotros es la coordinación por tiempo. Y para poder definir o hacer la coordinación por tiempo, lo primero que tenemos que conocer cuál es el tiempo mínimo de coordinación que debe existir entre un relé y el que está aguas abajo o es el relé de respaldo. Es decir, si yo tengo una falla aquí y este relé no se ve muy bien eso. Yo tengo una falla en esta parte y este relé me va a operar en un tiempo X. Para que coordine en forma adecuada, este relé me tiene que operar en un tiempo X más delta X para que haya coordinación. Y este delta X es lo que nosotros vamos a llamar o conocer como el tiempo mínimo de coordinación. Vamos a ir viendo estos tiempos, pero en general dice que de acuerdo a la tecnología del relé, el tiempo mínimo de coordinación entre relé de aguas arriba y el relé de aguas abajo debe ser, si es relé electromecánico, 0,4, si es estático, 0,35, estamos hablando de segundos, o sea, son 400 milisegundos, 350 milisegundos, o son relés digitales, son relés numéricos, que sean
el tiempo mínimo de coordinación entre relé y relé debía ser de 0,3 segundos. En general, en Bolivia, el tiempo mínimo de coordinación siempre ha sido calculado con 300 milisegundos. Y esta característica se ha mantenido, estos son para los relés mecánicos, se ha mantenido con los relés digitales y los relés numéricos. Entonces, el tiempo mínimo de coordinación en el sistema boliviano es de 0,3 segundos. ¿De qué depende este tiempo mínimo de coordinación? Del tiempo mínimo de interrupción de la corriente de falla del interruptor, errores de medición del relé, la sobrecarrera del relé, errores de medición en los CTs y un margen de seguridad que se va a dar el ingeniero de protecciones, que van a contabilizar la suma de todos esos tiempos, el tiempo de 0,3 segundos. Entonces, para poder entender bien la operación de un relé de sobrecorriente y su tiempo mínimo de coordinación, vamos a ver este gráfico de un relé de sobrecorriente de electromecánico para ver cómo opera. Entonces aquí tenemos la bobina de sobrecorriente del relé. De sobrecorriente, una bobina. A esta bobina se le alimenta a través del transformador de corriente con la corriente secundaria que va a circular en forma permanente por la bobina de corriente del relé de sobrecorriente. Adicionalmente, ¿qué tenemos en esta gráfica? Tenemos que esta bobina de corriente del relé está conectada a un contacto normalmente abierto del relé y como elemento de produciendo una fuerza opuesta a la de la bobina, un resorte que nos va a permitir mantener abierto el relé. ¿Cuál es la operación? Si yo tengo el ajuste de mi valor de mi bobina de sobrecorriente, que lo voy a llamar el valor de TAP, o que es la corriente de pick-up, que es la corriente de arranque, supongamos que sea 4 amperios. Entonces, si esta mi corriente que está circulando por el relé es menor que 4 amperios, que no hay falla en el sistema, significa que el torque que está ejerciendo este resorte es más grande que el torque de mi bobina, por lo tanto, este contacto se mantiene abierto. El momento que yo tenga falla, el valor de la corriente secundaria, como estamos hablando de corrientes de falla, va a ser mayor a los 4 amperios. Al ser mayor a los 4 amperios, significa que el torque que va a ejercer esta bobina, debido al campo eléctrico que va a generar, va a ser más grande que el torque de retención del resorte y por lo tanto este contacto se va a cerrar, porque la fuerza que va a ejercer la bobina va a ser más grande. Entonces, en esas condiciones de falla, se cierra aquí el circuito, que es un circuito de corriente continua, alimentado por un banco de baterías y un cargador para mantener las baterías siempre cargadas. Y entonces, al cerrar este circuito de continuo,
por aquí va a circular corriente, porque el circuito se cerró. Y esta corriente que va a circular por la bobina de apertura del interruptor. Entonces el interruptor es esta que está cerrado, y que tiene el resorte, en este caso es un interruptor con mando de resorte, que como está cerrado, este resorte está tensado, o está cargado. Y mecánicamente, como el resorte está cargado y le está ejerciendo una fuerza hacia la izquierda, está trabado mecánicamente a través de este mecanismo de traba del interruptor que lo mantiene cerrado. Como hay falla y operó el relé de sobrecorriente, que permitió que su contacto normalmente abierto se cierre y que permite que haya una circulación en el circuito de continua, y esta corriente esté circulando por la bobina de apertura del interruptor, que va a generar una fuerza hacia arriba. Al producirse una fuerza hacia arriba, lo que va a hacer es que esto se va a mover de esta forma y se va a destrabar la traba mecánica del interruptor. Al destrabarse, el resorte que está tensado va a jalar al interruptor, produciendo la apertura del interruptor. Y la línea se va a abrir, por lo tanto, se va a aislar a esta línea que está en falla. Entonces, una vez que el interruptor abierto, esta corriente aquí va a ser 0, la corriente secundaria va a ser 0, por lo tanto su valor va a ser menor a 4 amperios y se va a restituir, va a dejar de ejercer fuerza, el resorte lo va a jalar y va a abrir su contacto y se va a quedar abierto hasta que se restituya el esquema. Entonces, eléctricamente, nosotros podemos ver si volvemos acá, yo tengo aquí aquí tengo más 125 voltios DC, aquí tengo menos 125 voltios DC. Esto está alimentado por mi sistema de baterías. Y aquí que voy a tener en mi circuito, este va a ser mi circuito de apertura. Voy a tener el contacto normalmente abierto de mi relé de sobrecorriente, que está conectado. Esta es la bobina de apertura. Del interruptor. Y aquí tendré un contacto normalmente abierto del interruptor. Entonces, si yo dibujo mi línea, voy a tener esto. Tengo mi interruptor. Tengo mi línea. ST, y aquí tengo conectado mi relé de sobrecorriente.
Entonces, la nomenclatura en el sistema americano, este es el contacto normalmente abierto de cualquier equipo, y el contacto normalmente cerrado se lo dibuja de esa forma. Entonces, cuando yo digo que tengo el contacto normalmente de mi interruptor, significa que el contacto normalmente abierto del interruptor va a estar abierto si el interruptor está abierto y va a estar cerrado si el interruptor está cerrado. Lo que significa que el contacto del interruptor, estos contactos móviles que cambian de posición con el movimiento del interruptor, van a estar asociados en el eje. Si el eje está cerrado, el contacto va a estar cerrado, y si el interruptor está abierto, el contacto del interruptor va a estar abierto. Entonces, en condiciones normales de operación, este interruptor está cerrado, por lo tanto, mejor lo voy a hacer con rojo, en condiciones normales de operación, este interruptor está cerrado. Como el interruptor está cerrado, este contacto normalmente abierto va a estar cerrado. Entonces, cierro este interruptor y este contacto normalmente abierto se cierra. Al cerrarse, habilita el camino del circuito de apertura, porque si el interruptor está cerrado, aquí voy a habilitar mi circuito de apertura. Si tengo falla en la línea, significa que este interruptor va a operar. Este relé sobre corriente va a operar. Y para operar, va a cerrar su contacto normalmente abierto. Y me va a dar la orden de apertura del interruptor. Entonces, cierro su contacto normalmente abierto del interruptor, como hemos visto aquí. Cierra su contacto normalmente abierto. Este contacto, cuando hay falla, cierra. Es exactamente cierra. Por lo tanto, por aquí va a haber una circulación de corriente que va a energizar la bobina de apertura del interruptor y que va a permitir la apertura de este interruptor. Una vez que este interruptor se abre, este contacto normalmente abierto se abre. Y por lo tanto desenergiza completamente al circuito de apertura. Entonces, si yo aquí dibujo un circuito de cierre, manual, voy a hacer cierre, por ejemplo. Entonces aquí voy a tener una botonera de cierre. Y voy a tener la bobina de cierre del interruptor. Y aquí voy a tener un contacto normalmente cerrado del interruptor. Entonces, recapitulando, en condiciones normales, si está cerrado mi interruptor, en condiciones normales de operación, este contacto está cerrado. Como mi interruptor está cerrado y este contacto normalmente cerrado, este contacto va a estar abierto. Mi contacto va a estar
abierto. Este contacto normalmente cerrado debe estar abierto. Entonces viene la falla. Viene la falla. Cierra este contacto. El interruptor abre. El interruptor va a abrir. De tal forma de que al abrir este contacto normalmente cerrado, como el interruptor está abierto, se va a cerrar. Siempre estos contactos están en condición de desenergizado. Y este contacto se va a abrir. Entonces, se desenergiza el circuito de apertura y se habilita el circuito de cierre. Pues aquí no puedo hacer nada porque este contacto está abierto, pero este contacto normalmente cerrado está, como el interruptor está abierto, está cerrado, y de tal forma de que si quiero cerrarlo, lo único que hago es apretar este push button aquí, energizo mi bobina de cierre y cierro este interruptor. Lo cierro. Al cerrarse, mi contacto normalmente abierto se cierra y mi contacto normalmente cerrado se vuelve a abrir. O sea, se energiza el circuito de cierre porque ya está cerrado el interruptor y se habilita el circuito de apertura. Entonces, de esta forma es que operamos el esquema de protecciones con nuestro relé conectado, alimentado por corriente alterna y todo el esquema de control del esquema de protecciones operando a través de un sistema de corriente continua. Entonces, el sistema de corriente continua, ¿por qué usamos corriente continua y no usamos corriente alterna en el esquema de control? Para darle confiabilidad, para incrementar la confiabilidad del sistema. Porque si perdemos, no usaríamos corriente continua y perdemos la subestación, toda la subestación queda en negro, quiere decir que no hay corriente alterna, no podríamos restituir el sistema. Entonces, esto hace que todo el sistema de control y protección está con corriente continua. Porque las baterías podemos almacenar la energía por cierta cantidad de tiempo, por lo tanto podemos operar interruptores, abrir, cerrar, podemos enhexar las bombas de emergencia que operan con corriente continua, bombas de aceite, bombas de lubricación para mantener el sistema operando. Y podemos restituir el esquema usando el esquema de baterías. Ok, ¿alguna pregunta hasta aquí? La siguiente clase vamos a hablar del tema de... ¿Para qué pasó? Vamos a hablar del esquema de protección. Ingeniero, dijo que la próxima semana hay examen. Examen, sí, con dos temas: cálculo de cortocircuitos, monofásicos, trifásicos y transformadores de corriente. Entonces, el siguiente examen, 9:30, el siguiente sábado, 9:30, empezamos el examen. ¿El examen es virtual, ingeniero, o presencial? No, virtual va a ser. Ingeniero, ¿no podría ser en 2 semanitas? Es para que tengamos otra clase más de auxiliatura con el auxiliar. Sí, solo hemos pasado una clase, ingeniero. Sí, por favor, ingeniero. No hay problema. Entonces, la siguiente semana continuamos.
avanzando. Nos vemos la siguiente semana. Gracias, ingeniero. Ok, ingeniero. Chao, chao. Hasta luego. Gracias, hasta luego.